¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Otra vez estamos acá en el desvío stream, programa número 2 del desvío stream. Frío tremendo y bueno, tratando de hacer magia con el productor, con Daniel, del otro lado que siempre se presenta algo, siempre hay algún inconveniente. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, a ver, por empezar, bueno, Dani Ron no pudo estar por el momento, va a venir más tarde. Había cosas que lo tienen ocupado. Así que, bueno, te cuento, vos que estás del otro lado, te acordarás que en el primer programa estuvimos con Marcelo García. Nosotros te contamos que iba a ser eh, un programa de 3 partes, o en realidad 3 entregas con Marcelo García, hablando de la conexión nazi en la Argentina y la conexión de Hitler en la Argentina con el ferrocarril. Y para todo esto, Marcelo lo que hizo fue ponernos en contexto, ¿sí? Y nos hizo toda una retrospectiva hablándonos de la Argentina germanófila, incluso desde fines del siglo XIX, antes del nazismo, para llegar, ¿sí? Luego a 1945 y después, y ahí se va a estar hablando de la conexión con el ferrocarril, que es algo extremadamente fuerte, que eso lo vamos a tener en la tercera entrega y última entrega, que va a ser la del programa siguiente. Así que bueno, ¿qué te cuento? Si vos no estuviste, te cuento que el programa número 1 está colgado acá en el canal de Plataforma 14 para que lo puedas ver, para que te puedas poner en autos más o menos de qué se trata. Y bueno, Marcelo García es periodista, escritor, investigador, historicista, es autor de 2 libros, que en la parte número 1 estuvimos hablando de eso. Tiene su ciclo en Canal 26, él es conductor además, 26 historias, y él es editor web de Canal 26, un ciclo de historia, no solamente de esto, de lo que tiene que ver con la conexión nazi, sino es un total historicista, Marcelo. Pero su fuerte sí es este, y nosotros lo convocamos para hablar de esta conexión nazi en la Argentina y que desembocaba justamente con el ferrocarril, y por eso estas 3 partes, la cual hoy es la segunda, para contarte, como te dijimos, absolutamente todo, para llegar, sí, al final, que puede que hasta sea la parte que tal vez con respecto al ferrocarril más importe, ¿no? Va a estar la semana que viene, que va a ser la tercera entrega y la última. Así que bueno, un frío terrible. Yo la verdad que ya tengo preparada mi sopa y mi puchero para después porque es impresionante, no se puede creer. 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Así que bueno, mis amigos, acuérdense de dar like, suscríbanse, es gratis, compartan, nuevamente den like porque así el algoritmo va trabajando y va recomendando esto a otros sitios, a otras personas suscriptas. Y bueno, como siempre te digo, esto es a pulmón, estas investigaciones son a pulmón, poder tratar de dar con periodistas de este nivel también es a pulmón, así que ahí tenés la opción en YouTube para poder dar un super chat y colaborar. Nosotros vamos a ir leyendo ya al final del programa, cuando volvamos en vivo, los chats. Así que toda colaboración siempre es bienvenida, todo suma por poquito que sea. Así que sin más, arrancamos con Marcelo García. Vamos ya con esta segunda parte que va grabada y después volvemos. Hacia allá vamos. Vos pensás que en 1931 Hitler todavía no estaba en el poder. El partido nazi no era una opción muy válida para millones de alemanes. Casi no figuraban en las elecciones, estaban en cuarto, quinto puesto. Sacaban muy pocos votos. Sin embargo, el nazismo, primero Alemania, ¿sí? Primero Alemania, pero después el incipiente nazismo advertía la importancia que tenía la Argentina, ¿sí? Para sus intereses eh, económicos, financieros y geopolíticos, ¿sí? Sobre todo por la ubicación de la Argentina, ¿sí? La Argentina tenía recursos naturales
indispensables en las guerras, ¿sí? Sí, claro. Los cuatro En climas. fin, tenía todo lo que los nazis podían llegar a necesitar. Los alemanes primero, insisto, porque fue muy fuerte el arraigo de todo lo alemán desde, yo te diría, bien principio del siglo XX y antes también, por supuesto, de contingentes de alemanes que venían, pero que se instalaron obviamente en zonas. ¿Por qué la Patagonia? ¿Por qué el sur? Porque el resto de la zona pampeana o más al norte o la Mesopotamia, que eran zonas muy ricas también en muchísimas cuestiones, estaban los ingleses, había colonias de otras nacionalidades. La Patagonia era prácticamente tierra de nadie y por muchas otras circunstancias los alemanes se asentaron muchísimo ahí. De hecho, nosotros lo mencionábamos antes, la empresa, la firma Lausen, el consorcio Lausen, que es un consorcio de los más importantes que tenían en Sudamérica los alemanes, en toda Sudamérica. Ahí va. El edificio Lausen sigue en pie, es un edificio monumental que está ahí en Paseo Colón, enfrente Paseo Colón, del sí. Ministerio de Defensa. Bueno, sigue estando el edificio Lausen ahí. Era un consorcio importantísimo, tenía decenas y decenas de estancias que iban del mar argentino hacia la cordillera, y esto es muy importante para lo que vino después con Hitler en la Argentina, porque el recorrido que debieron hacer quienes vinieron con Hitler en ese contingente desde el mar argentino hasta Bariloche, estaba apoyado, estaba sostenido, estaba protegido, estaba garantizado un traslado seguro gracias a los centenares de establecimientos de la UCEN en la Patagonia. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con todo acá. No son, insisto, como decía antes, no se trata de compartimientos estancos, que las cosas se dan porque Sí, sí, por ser porque sí. espontánea. Y ¿Sí? ahí, claro, no hay puntada sin hilo. Y ahí te iba a andar en algo que es sobre el traslado, ¿sabes a lo que me refiero? Pero bueno, más Claro. adelante, porque todavía, ¿por qué digo más adelante? Porque todavía está cerrando todo el escenario anterior, de lo cual Sí, hace que es que, es Hitler que es llegue acá. fundamental. Es que es Es fundamental. fundamental. Si no se hubiese dado todos estos escenarios, como decís vos, que parece que estamos yéndonos muy atrás o que estamos diversificando mucho el tema, pero que créeme que no lo es, porque justamente dieron forma a todo esto que pudo pasar, porque pasó todo lo que pasó antes. ¿Sí? Claro. Eh, otra cosa que tal vez nos haya quedado en el tintero, Perón cuando va a Europa, a Italia concretamente, aunque estuvo en otros lugares también, porque él recorría, pues justamente. De hecho, Perón estuvo, tal vez lo sepan, lo comparto acá con mucha gente que tal vez no lo conoce este lado de la historia. En junio de 1940, cuando las tropas nazis entran a París, uno de los invitados a esa entrada, y está contado acá, en este libro, como muchas otras cosas que hemos contado, las memorias del general, esto es la palabra de Perón adelante de Tomás Elón Martínez, confesando, diciendo, reconociendo muchísimas cosas, también acá. Como decimos eh, siempre, dato fáctico. sí, esto lo dijo Perón, no lo dijo el autor o yo, Perón. Absolutamente. Eh, en junio de 1940, Perón fue uno de los invitados por el régimen nazi a presenciar la entrada de las tropas nazis a París. ¿Sí? Dato. Entonces, había un nivel de relación, ¿sí? Una red que empezó a tejer Perón en Europa, que también hizo que los nazis advirtieran que Perón era el hombre confiable, llegado el caso de la eventualidad de un Estado filo nazi fascista en la Argentina.
Entonces, El golpe del yo GOU del 43 no nació de un repollo. claro, totalmente. No nació. Entonces te pregunto para la gente, ¿no? Eh, en 1940 él aún estaba en Europa. Vuelve, sí, vuelve en ese año. Claro. Con la guerra ya. ¿Sabes? Con la guerra iniciada, sí. ¿Sabes qué me hace ruido de lo que me contás? Eh, Dicho sea de paso, claro. La entrada de la Wehrmacht a París con la marcha de San Sí. Lorenzo. Bueno, igual eso no Te tiene iba nada a que ver con esto. preguntar, no, te iba a No, preguntar. te lo cuento. Eso es muy anterior. En Ujú, esos tiempos, no sé si no sucede ahora, no lo sé, no lo sé ahora. Pero por lo menos en esos tiempos, esto viene de por lo menos la Primera Guerra Mundial o antes. ¿Qué pasaba? Argentina enviaba muchos militares que después se formaron en la escuela prusiana a sí, Alemania a instruirse, ¿sí? A capacitarse, ¿sí? A conocer cosas nuevas, a modernizarse. ¿Sí? Estoy hablando de principios del siglo XX, ¿eh? No estaba el nazismo, no estaba Perón. ¿Sí? Pero el ejército, y después lo hemos visto, y con creces, el ejército argentino tenía una formación germana, ¿sí? Alemana, prusiana, hasta de lo estético, ¿sí? Hasta de lo sí, estético, sí, ¿sí? sí, sí, Tenían sí, los sí. mismos uniformes, ¿sí? Los Después. cascos, las armas Pero lo personales de la eran las marcha, Luger 9 milímetros. sí, eran iguales, era el calco. Pero lo de la marcha de San Lorenzo, que es cierto lo que vos decís, las tropas nazis, una de las marchas que tocaron al entrar, cuando invadieron París, era la marcha de San Lorenzo, venía de, creo que fue el año 1914 o antes, cuando se daban esos intercambios, también venían militares alemanes acá, que eran instructores, de hecho. De hecho, muchos instructores alemanes los tuvo Perón en el colegio militar, admiraba a muchos instructores alemanes. Y después, obviamente, en la década del 40, y ni que hablar, con la llegada del Gobo Poder, se incrementó ese intercambio y directamente trajeron oficiales nazis a instruir a las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Sí? Pero lo que voy, de vuelta, vuelvo al Sí, tema de la marcha de San Lorenzo, era habitual y de hecho eso pasó en este caso, que el ejército argentino le regalaba, entre comillas, le cedía una marcha muy cara para el ejército argentino en este caso al ejército alemán, y el ejército alemán le regalaba, entre comillas, para que tocara en los desfiles una marcha alemana. Era un gesto, ¿sí? De sí. Un ida y camaradería. vuelta. Una Un ida y camaradería de ida vuelta. y vuelta. Exacto. Entonces, Por, lo por que. eso los nazis entran tocando la marcha de San Lorenzo a París, pero ahí tenemos que. No, Acá no, está yo bueno. te pregunté, no, no eh, sabía el. está perfecto, pero está bueno también sacarlo y que lo preguntes, que de eso se trata, saber, para desgranar un poco también, para separar a veces la paja del trigo, porque viste que hay, puede alguien caer en la tendencia de decir, no, sí, tuvo que ver porque Sí, Perón estaba claro, ahí. claro. Porque, Bueno, cuando hay gente que no, de este tema que estamos hablando toca de oído, sí, no. lo Está primero bien lo para todo primero el que. mundo, No, pero no, está perfecto, no, está yo no digo que está perfecto, mal, pero digo, toca de oído, no tiene tanto material, ¿no? Lo puede obvio. asociar, ¿no? Lo puede asociar, digo, ah, mira, porque habrás Tal visto, cual. viste que en YouTube te dicen entrada de la Wehrmacht triunfal a París con la marcha de San Lorenzo. Sí, pero Eh, claro, el que no era sabe de, mucho dice, nada, sí, claro, y no, claro, Argentina era nazi, entonces mira, le claro, y tocaron. no. No, no tiene nada Lo que que sí ver. es No, no. concreto, lo que sí es concreto que Argentina en sí era muy germanófila. No estoy hablando de filo Sí, nazi, digo de germanófila. sí, 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 sí. Es que, a ver, además, a ver, varias cosas. Primero, era una época, toda la primera mitad del siglo XX, era una época de lo normal, llamémoslo así, lo habitual, eran las dictaduras. ¿Sí? No, hoy uno lo ve,
uno lo ve hoy con el cristal de la actualidad, con todo lo que ha evolucionado o ha tratado de evolucionar, y no entiende, digamos, no puede entender que estuvieran bien vistas las dictaduras. ¿Sí? Era una época en donde era lo habitual. ¿Sí? Creo que No mucha estoy gente es real, porque mi abuela de 1910, fallecida, ¿no? Mi abuelo de en el mundo, te digo, 1910. no acá en Argentina, ¿eh? En el No, sí, mundo. en el mundo, me contaba eso de, al haber nacido en 1910, imagínate, vio el golpe del 30, las cosas que me contó yo no las Claro, podía creer en primera persona, claro. y me contaba por lo menos acá, pero que me contaba que en el mundo era normal, que incluso la gente decía, bueno, ojalá que haya un golpe, porque con era una constante. No, sí, es que, En así es, serio, ¿cuándo digamos, hay un golpe? Porque este no me lo banco, la verdad que un desastre. no, no, es que, pero era la democracia no estaba bien vista. Y además los casos que se pintaban como democracia, la Argentina no estuvo exenta de eso, la famosa década infame, para contarle a quien nos está viendo y que tal vez no lo sepa, que fue del 1931, 32 al 1943, cuando llega el golpe del GO, es prácticamente 10 años, eran de gobiernos que se pintaban la cara de democráticos y que eran absolutamente fraudulentos, y eran amañados, estaban puestos por las clases altas, las clases sociales, las clases dominantes, los industriales, la gente de apellidos importantes, los militares, ¿sí? Eran gobiernos civiles, pero de legítimos no tenían nada. Eran unas dictaduras encubiertas, Sí, siempre ¿sí? ganaba el Partido Conservador, aparte. Exacto. En todas partes del mundo era muy, muy habitual el plegarse a dictaduras, ¿sí? Entonces, Argentina no era una isla, no era no estaba en una burbuja y hizo también eso, ¿sí? Optó, en este caso, por plegarse con el regreso de Perón, digo, a la Argentina después de haber estado en Europa, de plegarse al eje. Entonces, eso, digamos, sin intentar, que no lo estoy haciendo, justificar, estoy tratando de entender, ¿sí? De dónde viene, Sí, ¿sí? claro. Y que también la gente lo vaya Eso, sabiendo, ¿no? Que la gente también lo vaya exacto. relosando con nosotros y lo vaya Exacto, entendiendo. exacto. Entonces, eso por un lado. Eh, Después que para la Argentina, para Alemania, la Argentina era fundamental, por todo lo que dijimos antes, ¿sí? Eh, Había una importante comunidad alemana ya establecida en la Argentina, y además Alemania tenía empresas, Ujú. centenares de empresas, incluso eh, antes de la llegada del nazismo, que abarcaban prácticamente todos los rubros más importantes de la vida de un país, ¿sí? Cla- Después tuvieron, tuvieron industria pesada en Argentina, tuvieron empresas de electricidad, empresas de transporte, ¿sí? Eh, Químicas. eh, Químicas, o sea, exacto. Financiera y económicamente para Alemania, incluso antes del nazismo, la Argentina era fundamental, era muy importante. Obviamente, después de la Primera Guerra Mundial se potenciaron todas esas cosas por una cuestión estratégica también. Argentina tenía una ubicación estratégica. Era en el sur del mundo dominar el paso entre un océano y otro. Más simple imposible Claro, y tan complejo al mismo tiempo, ¿sí? claro, sí, sí. Eh, era por eso después terminó siendo el puerto seguro. Argentina terminó siendo el puerto seguro, obviamente después de la guerra para nazis fugitivos. Pero hay que entender todo eso para que con ese bagaje germano en la Argentina, obviamente todas esas empresas, todas esas instituciones, incluso comunitarias alemanas, que eran muchísimas clubes,
escuelas, ¿sí? Había 300, 400 escuelas en todo el país alemanas, ¿sí? En donde se hablaban alemán, se enseñaban alemán, se tenían los símbolos alemanes, se tenían... Hay una película muy interesante para que la busquen, que la vean, yo la tengo, que se llama En la tierra de los antepasados, que fue hecha en 1938 por la comunidad alemana acá en la Argentina, que muestra el interior de escuelas, en donde estaba Sarmiento, San Martín y Hitler en el medio, o sea, en el aula, ¿sí? Eh, Claro. con toda la pompa. La muestra, está filmada, de aquella época. Pero No bueno, está actuado, 38, no nada. no, no. Pero bueno, 38 en aquel Claro, momento en un colegio no todavía no estaba estaba prohibido prohibido el porque, partido nazi. No estaba claro, prohibido. Después en el año 39 el gobierno prohíbe el partido nazi, que eso es otra historia. sí, Pero que se prohibió, pero siguió funcionando de otro modo. Pero la cuestión es esa. Todas esas instituciones comunitarias, las escuelas, las industrias, los negocios, los bancos. Tenía bancos importantísimos la comunidad alemana en la Argentina. Tenía el Banco Germánico de América del Sur, que era uno de los más importantes, estaba replicado en distintas partes de América, y estaba el Banco Alemán Transatlántico, que eran tremendos, no me súper imagino. poderosos. Todos los industriales, la gente importante de la comunidad alemana tenía sus cuentas allí, bueno, las empresas. Bueno, Todo esas signado absolutamente para que, era todo un engranaje que se fue dando, que digamos que termina de cerrar, ¿sí? La puntada final de esa primera etapa es la de Perón volviendo y diciendo Argentina se tiene que plegar al eje, punto. Porque además todos esos intereses alemanes en Argentina de los que estábamos hablando, obviamente con la llegada de Hitler al poder se nazifican. Yo sostengo, es una opinión absolutamente mía, que no fueron forzados a nazificarse. En Alemania había, digamos, una concepción general de que el camino era con Hitler. el Así que camino se del nazificó todo. el Se nazi- nacionalsocialismo. exacto, que había, digamos, un apoyo genuino, real, no estoy justificándolo, digo, pasaba. Y además, el principal fuerte para que Hitler haya llegado al poder, por si no lo saben, fueron los grandes intereses económicos. Antes de él, de formar gobierno, en las últimas etapas de las elecciones parlamentarias de 1932, Hitler ya se había reunido con todos los grandes empresarios industriales y banqueros de Alemania. Y les había planteado el sistema que luego los iba a beneficiar para hacer lo que terminó siendo. Y aparte Muchos... la carrera fugaz armamentística también, ¿no? Es que, bueno, ahí entraba la industria, entraban los bancos, entraban todos. Todos. Con eso entraban todos. Por eso. Y la industria bélica, olvídate, o sea, cuando una vez que empezó la maquinaria bélica de los nazis y con el avance de la guerra, era, pero pingüe negocio para todo el mundo. Entonces, eh, si a eso le sumas que hay una facción local en la Argentina que cree firmemente en eso, que manda emisarios y que recibe emisarios a un lado y otro del Atlántico para conformar una unidad como se termina de conformar en 1944 después del golpe. Yo estuve varias oportunidades en el Archivo General de la Nación, donde hay cosas que son maravillosas, porque ahí tenés el documento en la mano, ¿sí? Claro. El documento real en la mano. Mira, hay un documento de junio de 1944, hacía un año que estaba el golpe militar en el que Perón era tercero en la línea sucesoria, ¿sí? Eh, Después de un liderazgo fugaz, sube en el golpe del 43 Ramírez, Ramírez. secundado por Farrell, y el tercero en esa línea sucesoria era Perón, Coronel Perón, que tiene una explicación de por qué era tercero. Después, si querés, lo cuento.
no Sí, era, porque no era el hombre más importante del movimiento ni del Go, sino porque había que tenerlo en lista de espera para cuando fuese avanzando la guerra, para que según cómo fuera el resultado de la guerra para Alemania, ver cómo se movían esas fichas para que llegara a la presidencia el hombre que iba a ayudar a los nazis. ¿Se entiende? sí, absolutamente. Bien, bueno. Eh, pero hay un documento en el Archivo General de la Nación que yo pude fotografiar que tiene la declaración en comisiones aliadas de posguerra en el año 46, ya terminada la guerra, de el general Johann von Leers. El general Johann von Leers, un alemán nazi, que había estado varios años en Buenos Aires asignado como agregado militar en la embajada alemana, acá en Argentina. Bueno, Johann von Leers después regresó a Alemania y declara ante esa comisión de los Estados Unidos y los británicos que en 1944, cuando todavía Alemania estaba bajo el yugo nazi, estaba bajo dominación nazi, advirtiendo al régimen nazi que eh, se perdía la guerra, pese a la propaganda que se decía para afuera, que se insistía en la defensa de Alemania, bla, bla, bla. Bueno, el régimen ya sabía a mediados de 1944, Perdón, ¿eh? perdían, no, por favor, que Tremendo. perdían la guerra. ¿Qué hace? En la ciudad de Estrasburgo, en O sea, Francia esto, ocupada, perdón la interrupción, esto para la gente, ¿no? Porque para mí parece menor, sí, porque uno ya lo oye, lo lee, pero es importantísimo este detalle que diste. Sí, sí, todo muy bien, pero era propaganda. Hay que batallar, hay que ganar, pero ellos para adentro ya sí, estaban sí, llegó un asumiendo la momento que derrota. internamente sí se sabía, entonces se hace justamente esta reunión. Es una reunión que se hace en el Hotel Maison Rouge, en la ciudad de Estrasburgo, Francia ocupada por los nazis, mediados de 1944, en donde el régimen de Hitler no estaba Hitler presente, sí estaba Himmler y toda la plana que venía debajo, ¿Estaba Himmler? convocaron Himmler, Sí, por eso digo, ¿estaba Himmler presente? Himmler sí, Hitler Mirá no. vos. No, no, Himmler, Eh, el Reichsführer de las SS. sí, estaba Himmler y se convocó a todos los empresarios, todos los banqueros, todos los industriales alemanes, no podías decir que no, igual no creo que muchos quisieran decir que no, estuvieron todos allí reunidos y allí se les planteó este escenario de la guerra, estamos perdiendo la guerra, eh, el régimen los va a ayudar a poner todos sus valores afuera de Alemania y de Europa, la logística y todo corría por cuenta del régimen, eh, se van a instalar empresas, firmas que no estén en otros países, se van a transformar en multinacionales, se van a multiplicar, van a generar ganancias, dividendos, que a su vez van a tener que volver después de la guerra. Esto se acordó allí. Y ahora ustedes se preguntaron por qué estoy hablando de esto si estaba hablando de Perón. Ya voy a llegar. Ahí se acordó que después de la finalización de la guerra, se había acordado porcentajes de las ganancias o el producto de lo generado por esas empresas centenares que iban a salir hacia el mundo, tenían que volver a Alemania. En parte para las arcas alemanas y en parte para el sostenimiento del partido nazi después de la guerra. ¿Sí? Por eso cuando se habla después en 1955 del milagro alemán, que 10 años después de la guerra volvía a crecer y a ponerse pujante, no digo como una potencia, pero casi, de milagro no tuvo nada. De milagro no tuvo nada.
Te iba a decir, claro, con esto que contás, qué milagro. planificación de los nazis, pensando incluso que ellos perdían la guerra, pensando en Alemania. Totalmente, mirá. Es otro tema. Y además un poquito el plan Marshall, ¿no? Un vientito de cola del plan Marshall también, además. Sí, pero el plan Marshall en definitiva termina beneficiando a empresas que venían del lado de los aliados, o a lo que yo voy es Alemania desde su base, digamos, como No, nación nuevamente. pero ¿Me entendés? totalmente, totalmente. No, yo decía el plan Marshall por la instalación, que debe haber ayudado un poquitito, ¿no? Por la instalación Sí, justamente no, de empresas multinacionales que no desde han ya, venido acá, por ejemplo. desde Pero ya. totalmente lo que vos decís que me cierra, pero 2 más 2 es 4. La única que resurge de las cenizas con su industria genuina y con sus firmas, independientemente de las otras que llegaron por el plan Marshall, eh, Sí, fue tal cual, Alemania, es porque así. después Francia nada que ver, No, Bélgica no, y nada habían que ganado la ver. guerra. Y habían ganado. Pero aparte el tiempo histórico en el que se produce ese cambio. ¿Sí? Pero además acá era, y además a la inversa, las empresas alemanas salieron de Alemania y se instalaron, las que no estaban, en diferentes partes del mundo. A Argentina llegaron un montón de empresas. Pero ¿a qué voy? Hago un asterisco antes de seguir con lo otro y hacer entrada a Perón nuevamente. Porque todo esto lleva a que Hitler baje de un submarino en la Argentina. ¿Sí? Sí, sí, lo que estás Eh, contando le contamos a la gente, estamos con Marcelo el García, contexto él es escritor, largo, investigador y nos está poniendo en contexto para contarnos de la llegada de Hitler a la Argentina. Adelante, Marcelo. sí. Es necesario un poco, yo sé que es largo a lo mejor esto, ¿sí? Medio extenso, pero es que es lo que va dando forma a que eso haya sido posible. ¿Sí? Bueno, cuestión. Eh, Von Liers, al declarar esto ante comisiones aliadas, lo que termina diciendo es que a esa reunión de empresarios, banqueros, industriales alemanes en Estrasburgo, llegan por valija diplomática desde la Argentina, está declarado por él. Si quieren, después le paso ese documento, pues lo tengo fotografiado, ¿no? Ujú. Obviamente. Eh, Llegan por valija diplomática desde la Argentina, enviada por el coronel Perón, enviado directamente Dato. a Heinrich Himmler. Esos son los nombres que usa von Liers, no yo. Es un Marcárselo a la documento. gente, que era ni más ni menos que el Reichsführer de las SS, o sea, era la autoridad máxima de la guardia personal de Hitler, que era la 11.000, columna vertebral del partido. exactamente. Y además era el hombre que en este caso, ya, mira, queda como secundario, era el hombre que estaba a cargo del exterminio. Era Claro. el que manejaba los campos de concentración, trabajo y exterminio, además. Sí, 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 En este caso totalmente. estaba ocupando las finanzas, ¿sí? También estaba Bormann ahí, ¿eh? En esa reunión. Borman, También estaba Bormann. esto es personal, porque a mí siempre me causó esta intriga. Borman como secretario del partido, porque antes lo nombramos, entonces Sí. se lo contamos a la gente, era más gordo que Himmler en el caso de las finanzas, digo, ¿no? Era un pez más Era el hombre que gordo que manejaba Himmler. no, era el hombre que manejaba las finanzas del partido nazi. Listo, era El para saberlo. hombre. Los demás rapiñaban lo que podían. Himmler, Goering, Goebbels, los que fueran. Pero Bormann era el administrador de los bienes del nazismo y del Tercer Reich. O sea que Punto. se puede decir entonces que después de Hitler, una vez de lo que ocurre con Hess en Escocia, que ya es sabido, Bormann fue el hombre más Eso, poderoso de la eso, Alemania nazi. eso, de Hess en Europa, en Escocia, el vuelo en solitario, de loco, No podía ser un tenía nada, criminal. ¿no? El loco no tuvo nada, porque ahí lo que hubo fue, esto lo comento, pero me escapo, me voy, porque si no nos estamos yendo a otro tema, pero sí vale comentarlo, el vuelo de Hess a Escocia, que termina como termina, que derriban el avión, lo meten preso y desaparece hasta que son los juicios de Nuremberg, que todos pensaron que estaba muerto, y aparecen los juicios de Nuremberg,
fue parte de unas negociaciones secretas entre el Reino Unido y la Alemania nazi para un supuesto acuerdo de no agresión o de paz entre las dos, en las que Inglaterra mintió. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué remarco esto? Porque aunque parezca mentira, en la guerra hay normas, ¿sí? Hay Sí, normas claro. internacionales, ¿sí? Sí, está la A veces Convención de parece que no, Ginebra y otras más, ¿no? pero Por hay, ejemplo. ¿sí? Una de esas convenciones indica que en negociaciones de paz no se puede mentir, ¿sí? Y que si se miente, se tiene que hacer responsable de las acciones que genere esa mentira. Inglaterra mintió haciéndole creer a los nazis que estaba acordando con ellos una repartija del mundo, porque esa era la repartija. Hitler le pedía a Inglaterra, no me toques y yo domino Europa y yo te ayudo a vos a recuperar el imperio británico que estás perdiendo en todo el mundo. Ese era el acuerdo. No era poca cosa lo que le ofreció igual, ¿eh? Y que a Inglaterra le hubiese venido bárbaro porque mirá lo que es hoy el imperio británico, inexistente, y que empezó a caer después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler le proponía eso, yo te ayudo a recuperar el imperio que vos estás perdiendo, pero a Europa me la dejas a mí. Bueno, más allá de eso, Inglaterra miente en las negociaciones de paz, lo derriba, le derriba el avión de Hess, lo encarcela hasta que después aparece en Nuremberg en el 46, y por esto Winston Churchill debió haber sido juzgado como criminal de guerra, porque eso provoca, entre otras cosas, los bombardeos sistemáticos de Sí, ¿a dónde? Que Alemania nazi sobre Inglaterra, un año seguido, todos los días, y además la lleva, justificado, no importa, no vamos a meternos en la cabeza de los nazis, pero es lo que pasó, abrir el otro frente, que es el frente oriental, con la invasión a la Unión Soviética, con los millones de muertos de un lado y del otro que provocó la guerra en el frente oriental. Es decir, una negociación de no agresión o de paz, llamémoslo así, mentirosa, provocó eso. mirá qué Y a dato, ¿eh? Churchill, Porque a Churchill hoy lo veneran en el mármol y en el bronce como si fuese el benefactor de la humanidad. Un racista, más racista que Hitler. sí, no, en la India lo que Más hizo fue un racista que Hitler. genocidio, Lo fue que un hizo en la India fue un genocidio genocidio clavado, comparable al de Hitler. clavado, fue clavado, Comparable al fue de Hitler. No, bueno, según quien cuenta la historia, según quien gana la cuenta. totalmente, totalmente. A ver, Vuelvo. paréntesis, y volvés. Lo de Sí, Churchill no te lo van a contar, lo de los 100 no. millones de Stalin, tuvo que caer la Unión Soviética y fíjate que también se contó mucho después, se contó 20 años después. O sea, como decís vos, el que gana escribe. Te digo algo más, mira, acá me estoy yendo no por la tangente. Agarré un camino, voy a agarrar un camino rural, me metí Sí, un y camino me real pierdo. ahí de campo. Pero prometo que vuelvo, prometo que vuelvo. ¿Sabes quién financió la Revolución Rusa bolchevique de 1917? ¿Quién la Largalo, financió? largalo, largalo. Los banqueros de Wall Street. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. La primera es la más obvia, ¿sí? Los zares no permitían que se inmiscuyan potencias extranjeras a socavarle los recursos naturales. Listo, punto más importante. A ese problema, los financistas de Wall Street no les importó que lo que apoyaban era absolutamente contrario a sus ideales. Claro. Una revolución bolchevique. Había que sacar al tipo que le estaba impidiendo apropiarse de los recursos naturales de cosas. Al mismo tiempo,
A los romanos. Pensando 20 años para adelante, generaron un nuevo enemigo que ameritara que se avanzara sobre la Unión Soviética. ¿Se entiende? Ahí va. Y Totalmente. ahí va. Ahí va. Bueno, vuelvo. Me quedó decir que le envió Perón por valija diplomática a los Claro, nazis y que lo en recibe, Estrasburgo. quedaste en que lo recibe Himmler. Dicho por Johann von Leers, el envío era directamente a manos de Heinrich Himmler. El envío consistió en 11.000 pasaportes y 8.000 cédulas de identidad argentinas reales en blanco para ser completadas por nazis fugitivos. No, no. A un pueblo le mandó. Sí. Porque es así, 11.000 le mandó. ¿Qué le mandó un Y pueblo? estamos hablando de esa oportunidad. Debe haber De habido generar la otras alarma. No oportunidades hubo seguras. otras. Si no hubo otras. Ya con eso, Claro, suficiente igual, sí, es ¿eh? un montón. No, una Llenamos un barbaridad. estadio. Sí, Llenamos un estadio. totalmente. El de Llenamos el Banfield lo Luna Park. llenaste. Yo Ya se soy había hincha de llenado, Banfield. El de Banfield que lo ya se había llenaste. llenado, que ya se había llenado en el 37 y en el 38 dos veces, lleno de nazis el Luna Park. Pero bueno. Que esa es otra, ¿no? Sí. Bueno, todo esto para poder llegar a explicar que los nazis fugitivos de posguerra no lo hacían alocadamente, no lo hacían a la buena de Dios, no lo hacían en solitario, no estaban locos, que se mandaban a lo desconocido. No, se tejió toda una telaraña, una red muy aceitadita, muy ajustada, para que pasara lo que después pasó, ¿no? Que si bien Argentina no fue el país que dejó entrar más nazis, porque los Estados Unidos dejaron Estados Unidos, entrar sí. muchos más nazis, en cantidad, muchos más nazis que la Argentina. La pequeña diferencia, pequeña entre comillas, es que en la Argentina entraron todos los peces gordos. Y eso estaba destinado a un plan. Mucho criminal de guerra, además. Mucho Aparte, digo, criminal de guerra. aparte del jerarca que vos contás, mucho criminal de guerra también, ¿no? Totalmente, totalmente. También hubo otros, también hubo ingenieros, científicos, hubo, sí, claro. En Estados Unidos la mayoría también fue así, aunque también hubo criminales de guerra. La CIA contrató a Klaus Barbie, ¿sí? Uf, La CIA y mandó a Klaus Barbie en el año 67 a Sudamérica. ¿Te imaginas para qué? En el año 67 a Sudamérica, a Bolivia. ¿Te imaginas para qué? y que calculo como vos contaste en un principio para seguir al Führer, ¿no? No, para matar al Che Guevara. Datazo. ¿Sí? Datazo. Perdón Klaus la Barbie, confusión, lo que pasa con todo lo que me tiraste y habíamos quedado en acuerdo que es real, cuando me bueno, dijiste a Hitler no se lo perseguía, se lo seguía, lo me seguía. recontra cerró, pero ni lo relacioné. No. Mirá qué dato. Cuando se supo que el Che Guevara estaba en Bolivia, pero o en Sudamérica, no se lo podía ubicar, eh, el, Estados Unidos contrató, está la documentación, lo googleás y te aparece. Así es fácil. De googlearlo aparece. De googlearlo aparecen documentos, fotos, archivos de la relación, primero, de Klaus Barbie, ¿sí? Con la CIA, era un agente, pasó a ser un agente de la CIA, viaja a Sudamérica como Klaus Altman, Hmm. ¿sí? Con el alias de Klaus Altman, y la CIA lo conecta con el gobierno boliviano, el gobierno boliviano lo nombra general del ejército boliviano, No, con no. uniforme, con credencial, con todo, buscalo. Lo nombra general del ejército boliviano. Es más, Klaus Barbie organiza algo que es muy, muy increíble.
organiza, cuyo objetivo era solamente el lavado de dinero en diferentes partes del mundo, y esto es real lo que voy a contar, organiza la flota marítima boliviana. Oh, Flota qué dato. marítima boliviana. Bolivia no tiene mar. No tiene mar, no, no tiene mar. Tiene que Sin pedir embargo, permiso, sí, se tiene que encargó salir de por... armar una red mundial de buques en diferentes partes del mundo que tenían bandera boliviana y que estaban únicamente destinados a acciones de lavado de dinero, narcotráfico, ventas de armas, lavado de dinero. No, no, Bueno, pero el Barbies, objetivo ya que lo principal de haber dijiste, Barbies para la gente, ¿no? Para que sepa la no gente. Barbie. Sí, Klaus Barbies. ¿Quién era en la Alemania nazi? Para que sepa la Klaus gente. Barbie era conocido como el carnicero de Lyon. Ahí va. En la Francia ocupada era como una especie de regente, digamos, en París, en Lyon, perdón, como especie de gobernador, digamos, y lo destacado de, de, de Barbie era que él se encargaba de matar a las víctimas personalmente. Por eso el carnicero, porque además empleaba métodos de los más variados que podían ser desde él encargarse de pegarle el tiro porque lo disfrutaba, porque él lo quería, eximía a sus subordinados y se encargaba él personalmente, o a, no sé, a tirar a una persona por la escalera, o sea, cualquier cosa. Bueno, terrible, Él ¿no? podía, Digo, entre carniceros y carniceros, ¿no? Porque, bueno, claro, que no pasó, al final él no lo hace exactamente. sí, eh, pero bueno, lo mandan a matar a Guevara, que Guevara hacía algo muy parecido. eh, sí, Era obvio. terrible también, en nombre de otra ideología, ¿no? Pero bueno, Demócrata no bueno, era. un demócrata no era. Pero bueno, al margen. Entonces, Pero no lograban ubicar a Guevara, ¿sí? Se habían escondido en el monte y sabían que andaba por ahí, pero no tenían la capacidad para... Entonces, con el conocimiento de inteligencia que tenía, de inteligencia digo, no porque fuera un hombre inteligente, digo, sino por la no, sí, sí, inteligencia de sí. los datos para conseguir dónde estaban los enemigos, ubicar a los enemigos, lo ponen al frente de lo que fue el operativo que después termina encontrando al Che Guevara, gracias a un nazi, Gracias a eh, un, bueno, a otro nazi. un nazi devenido en agente de la CIA. Pará. Y no fue el único, no fue el único. Y como hubo nazis, a ver, te nombro otro. Estamos yendo un montón, yo ya sé que no un montón, pero una No, cosa te lleva a la otra. igual me contás A ver, esto y en un minutito volvemos porque nos queda poco, nos quedan unos 15 minutos más o menos. ok. Uno de los históricos jefes de la OTAN, ¿sí? Con tan buena prensa hoy en día, ¿sí? Como los defensores de las libertades del mundo. Eh, Uno de los jefes de la OTAN en la década del 50 fue Reinhard Helen. Reinhard Helen, Uh, de vuelta, búscalo, eh, fue el jefe de inteligencia de la OTAN, creo que fue la década del 50, seguro. No te puedo decir hoy, ahora, en este momento del año, lo tengo presente, pero la década del 50, con su propio nombre, con su propio aspecto, o sea, cero ocultarse, ¿eh? Fue el jefe de inteligencia de la OTAN para luchar contra la Unión Soviética. Reinhard Helen era uno de los jefes de inteligencia de Hitler en el frente oriental, justamente, en la Unión Soviética, lo que pasa es invadida que en era uno buenísimo lo que tenía todo el hacían, conocimiento de la Unión Soviética. pero era ¿Eh? buenísimo lo que hacían, porque no, que ponele, ¿no? Digo, no, que Eichmann, que la Mossad, no, PRIV, que ponele. Y algunos otros también buscados en el mundo. Pero Estados Unidos lo que hacía era como que los redimía. No, no, él ahora está en la OTAN. Bueno, Se volvió Estados bueno. Unidos, Estados Era Unidos tuvo varios, buenísimo eso. Se volvió bueno. Estados Unidos tuvo varios inventos excelentes a través de la historia, ¿no? Uno fue el chip, por ejemplo, ¿no? Un gran invento de Por los ejemplo. norteamericanos, ¿no? Un gran invento. Otro invento de los norteamericanos es la desnazificación, ¿sí?
es un gran invento de los norteamericanos porque le dio resultado insospechado y el mundo entero compró ese invento soberano, supino, de los Sí, norteamericanos de sí, la sí, sí, luna. sí, sí. ¿Sí? Ellos decretaban que vos no sos más nazi, ¿sí? No sos más nazi, ¿Cómo? ¿sí? ¿Por qué no? Así, ¿por ¿Por qué qué no? no? Porque lo digo yo, ¿me entendés? Lo digo yo. Y ya está, ¿me entendés? Así tuvieron a Werner von Braun en la NASA, director de la NASA, ¿sí? El jefe de cohetería de Hitler, el tipo que inventó las bombas B1, B2 que caían en Londres matando a la población civil, los primeros misiles, ¿sí? Ese hombre después hizo crecer esos misiles tanto que hizo que uno llegara a la Luna. Y él era el director de la NASA. Sí, sí, Y sí. era un SS, Es verdad que en Werner, principio, después Werner no, von pero es Braun. verdad que en principio el tipo estaba con su uniforme incluso. No, 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 en Estados Unidos no. No, no, no pensá que llegó, no, no. No, Everson, porque. No, Everson, no, 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 no hacía Everson. falta, no, no le hacía falta, no, no importa. Sí. Fue Bueno, condecorado, obviamente, volvemos ya para... en el Capitolio de los Estados Sí, Unidos. Según el cristal con el volvemos que ya se mira. para, Dale. para terminar acá en Hitter, en la Argentina, Dale, haciéndote una pregunta que sé que es dale. extensísimo, sé que es Sí. súper extenso, pero tiene que ver con esta parte pasada que allanó el camino, ¿no? Para que Hitter venga, así que no sé cómo hacer para no ser extenso porque lo voy a tocar y te lo imaginas. Eva Duarte como agente nazi. Sí. Sí, ¿Cómo hacemos para tocarlo cortito y terminar con Hitler? Porque ese tema es, pero es elemental, yo porque estás contando todo lo anterior, es como elemental al menos un paneo. no sé si voy a llegar hasta Hitler, porque si tenemos poco tiempo ahora, no sé si voy a llegar hasta Hitler. Lo que sí te puedo decir es que una joven Eva Duarte llega con 19, 18, 19 años acá a Buenos Aires, de su pueblo natal, vale, de donde vivía, en realidad no de su pueblo natal, del interior. Llega con una mano atrás y otra adelante, como quien dice. No tenía prácticamente estudios, no tenía una profesión conocida. Y a los pocos meses se transforma eh, en una actriz de radioteatro. ¿Sí? Pasaron pocos meses desde que llegó muy jovencita, sin conocer supuestamente a nadie, eh, a Buenos Aires. El detalle, el pequeño detalle es con quién se encuentra para entrar inicialmente a ese mundo del radioteatro, después hizo teatro, después llegó a hacer películas, pero básicamente ella se transforma en actriz de radioteatro de la mano de dos personas. Eh, Uno era Héctor Pedro Blomberg y el otro se llamaba Francisco Muñoz Aspiri. Estos hombres no eran unos cualquiera, eran eh, de ideología profascista en ese momento, estamos hablando del año 39, por ahí, 38, 39. Ella era muy Ah, jovencita, de hecho, recién de hecho, llegada casi. sí, sí. De hecho, todo lo que hizo, todo lo que le pasó a Eva Duarte fue siendo muy joven, de hecho murió a los 33 años, siendo Sí, prácticamente claro, la mujer más importante del mundo era en ese momento. Era la mujer más importante del mundo. hay que tener en cuenta Bueno, eso. todo, por eso se ha rebatido muchas veces, a mí por lo menos me lo han planteado, ¿cómo puede ser una chica tan jovencita gente? Yo ahora te voy a contar cómo, porque todo lo que le pasó a ella fue joven. O sea, llegó a ser la mujer más importante del mundo a los 28 años, cuando hizo el viaje a Europa en 1947, Dato. que eso es fundamental para entender las relaciones de la Sí, Argentina con el nazismo. Es otro tema. No vamos a llegar hasta ahí. Pero sí te voy a contar cómo se inserta Eva Duarte. Muñoz Aspiri y Blomberg eran los guionistas de los programas radiales. ¿Sí? Eran los guionistas de esos radioteatros. ¿Sí? Era lo que hacían.
pero da la casualidad que eran de ideología fascista, filonazis, digamos, tenían una serie de simpatías, eran parte, sobre todo Muñoz Aspiri, era integrante de uno de los tantos grupos que habían proliferado en esa época y desde un tiempo antes de nacionalistas católicos, ¿no? Es una categoría peligrosa, parecería, porque en realidad lo que eran profascistas, ¿sí? Eran fascistas autóctonos, locales, ¿sí? ¿Católicos al Eh, fin igual también? ¿Era ¿Cómo? cierto? ¿Católicos al fin era cierto? Sí, 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 Ah, eran un fascismo, nacionalistas católicos, ¿viste? un fascismo a la Hay algunos, española. Un hay fascismo a la algunos española. grupitos, exacto, exacto. Con los tintes locales, ¿viste? Unas mezclas raras, ¿viste? Había un antisemitismo oculto, ¿viste? No, nosotros no, ¿viste? Pero sí, eh, ¿viste? Pero sí, Grupos callejeros que iban a hacerle entender a la gente las cosas que ellos creían que tenían que entender, y si no entendían, eran palazos, rotura de vidrio, incendio de locales, ese tipo de gente, ¿sí? eh, como los ¿Ah? muchachos de la camisa negra, ponele. Claro, sí, bueno, sí, sí, obviamente, eran émulos de eso. Bueno, Muñoz Aspiri era integrante de uno de estos grupos nacionalistas católicos. Y como integrante de esos grupos nacionalistas católicos tenía mucha relación con militares filonazis fascistas del ejército, oficiales filonazis fascistas. Entre ellos había un coronel Uf, adelante. que se llamaba Juan Domingo Perón. Y Muñoz Aspiri, sobre todo, presenta ante un grupo de oficiales fascistas, filonazis, entre los que estaba el coronel Juan Domingo Perón, a una joven Eva Duarte en un año tan temprano como 1941. Para, frená ahí. Sabías que te lo iba a decir por eso. Frená ahí. Antes, ¿viste? Sí, entonces, sí sabías. Entonces, que hubo una montadura, digamos, de Mm. escena oficial, vamos a llamar, de el cotejo entre Perón y Eva Duarte en el famoso acto a beneficio de San Juan por el En el terremoto en el Luna Park, 44. que eso Un fue en el terremoto. 44, que eso fue un año después del golpe del GO, por eso decía, ¿no? Sí. Cuando Eva, en ese momento, desde el año 43, y esto lo podés comprobar, lo buscas y lo comprobás, para el que no lo crea, era la líder del sindicato de actores radiales. Cuando estalla el golpe del GO, la nombran en ese lugar. Raro, Ah. raro. Pero Y bueno, vos, pasó. y esto que Y contás que vos, entonces, lo sí, que... sí, sí, adelante, adelante. Sí, no, decime. No, digo, y esto que contás, porque, claro, vos lo manejás en la diaria, yo, viste, trato de bajarlo para la gente. ¿Esto está documentado? ¿Alguna carta, algo, digo, como para decir, Bueno, sí, te conocieron mirá, antes? te las voy a pasar, las cartas. Mira qué bueno, Un mira qué bueno. documento te pasé, un documento te pasé, Sí, sí, eh, sí. el documento donde hay una declaración testimonial en Europa, 1946, de Stefan Schaumburg-Lippe. Schaumburg-Lippe ya lo hemos nombrado como los propietarios de la estancia San Ramón. ¿Sí? Stefan Ahí va. Schaumburg-Lippe era en ese momento el segundo, digamos, como un asistente de primera del embajador nazi alemán en la Argentina, de Edmund von Terman. ¿Sí? Y eh, Schaumburg-Lippe, cuando termina la guerra, lo llevan a Estados Unidos, lo detienen, a Europa, lo detienen y declara ante los estadounidenses, entre otras cosas, por supuesto, que desde al menos 1941, entre los colaboradores de la red nazi en la Argentina se encontraban
un muchacho que se llamaba Juan Domingo Perón y una señorita que se llamaba Eva Duarte. Hay un documento que usted lo tiene, yo se lo pasé, donde Vamos a buscar, figura Dani querido. esa declaración y incluso figura montos que les pagaban mensualmente. Claro, Búsquenlo porque porque yo pasé ese documento. ella, se lo adelanto a la gente, como agente nazi, ella era testaferro de los alemanes, ¿no? Ahora llegamos a contarte eso. Ahora llegamos a contar eso si querés. Sí. Entonces, ella se inserta en ese grupo de, por un lado, nacionalistas católicos, fascistas filonazis, locales, gente que salía a convencer gente con palos en la mano, ¿sí? A la calle. Buenos muchachos. Lo relaciona con, esa gente la relaciona con un grupo de oficiales fascistas filonazis que luego forman el GO. ¿Sí? Estos grupos nacionalistas católicos en tiempos del GO fueron mano de obra en la calle, grupos de choque del GO. En ese ambiente se mete muy rápido. No sabía que eran estos muchachos, me habían contado porque... Eran unos, había decenas de grupos. No, mirá, había decenas de grupos. mirá. Había decenas de grupos. Yo tengo la lista de todos esos grupos, con sus integrantes, secretario, prosecretario, director. Está en la comisión investigadora del Congreso, de actividades anti-Argentina del Congreso, que cierra el GO. Funcionó entre el 41 y el 43, cierra el Congreso, cierra la comisión, investigaba estas cosas la comisión. Bueno, están los documentos con todas las listas de todos y está Muñoz Aspiri. Está Francisco Muñoz Aspiri. Bueno, cuestión que al menos desde 1941, Eva Duarte y el coronel Juan Domingo Perón se conocían y ahora acá vos me preguntás si había cartas o si había otro tipo de testimonio. Mira, hay dos cartas que esas yo no se las pasé y se las voy a dar, porque está muy bueno que las vean. Hay dos cartas que se entrecruzan en el año 43, dos personajes muy pesados en la organización de los nazis en la Argentina, en Sudamérica, pero principalmente en la Argentina. Uno de ellos es Wilhelm von Faupel. Ahora les digo quiénes son. Y el otro es Dietrich Niebuhr. ¿Sí? Von Faupel era el jefe, el director en Europa del Instituto Iberoamericano de Berlín. El Instituto Iberoamericano de Berlín era un centro de adoctrinamiento para los diferentes países de América en la ideología nazi y que volvieran y la aplicaran acá, en los diferentes estamentos. Podían ser actores, políticos, empresarios, militares. No era solamente doctrina militante como podemos estar acostumbrados a un partido político. No, era integral. Perdón. Wilhelm von Faupel en Europa había estado en Buenos Aires un tiempo, pero en Europa Hitler lo designa como jefe de esa oficina que era el Centro Iberoamericano de Berlín. Y le escribe, se cruza, hay dos cartas al menos, por lo menos, yo por lo menos tengo eso, con Dietrich Niebuhr. Dietrich Niebuhr era el agregado naval en la embajada nazi en Buenos Aires. El agregado naval, para explicarle el que no sepa, es el representante del ministro de Marina alemán en Argentina. El agregado militar era el representante del jefe del ejército en Alemania, ¿sí? O en cualquier país, digamos, ¿no? Pero esa era la función. Era muy importante. Pero además Dietrich Niebuhr, que usaba un alias que se hacía llamar Diego, porque era un agente de la Etappendienst. La Etappendienst era la organización de inteligencia de los nazis en puertos
de diferentes partes del mundo, la Argentina también, donde los espías agentes informaban sobre el movimiento de buques, sobre todo enemigos, y sobre todo en tiempos de guerra, mercantes, porque los primeros que se hacía hundir en tiempos de guerra eran los buques mercantes. Claro, todo lo ¿Sí? que era el transporte de insumos, olvídate. Exacto, para cortarle Para cortar los víveres, digamos, ahí está. los víveres a los países beligerantes, ¿me entendés? Bueno, sobre todo eso, y ni que hablar si había movimientos de buques militares. Ahora, la etapa en 10 fue fundamental para la llegada de submarinos nazis a la Argentina. Era una de sus funciones. Liberar zonas, establecer las mejores zonas para desembarcos, para aprovisionamiento en alta mar, un montón de cosas. O sea, la llegada de submarinos nazis a la Argentina, Dietrich y Niebuhr tenían mucho que ver. Bueno, Eva Duarte tenía relación con Dietrich y Niebuhr y con Wilhelm von Faupel. Y Wilhelm von Faupel y Dietrich Niebuhr se intercambiaban cartas elogiando a Fraulein Duarte, la señorita Duarte. Era Están buena. escritas en el... Para, encima digo, ellos, digo, Muy buena encima ellos la la consideraban muy buena gente. Era una muy buena gente. Cuando uno dice agente nazi, que a mí me lo han planteado y de muy diferentes maneras, cuando uno dice agente nazi, yo no estoy diciendo que Eva Duarte mataba gente en campos de concentración. O que tenía Porque ideología. la ideología que la movilizaba era otra. ¿Sí? Era una testaferro. Era tan testaferro que llegó a ser la cabeza de un grupo de mujeres agentes al servicio de los nazis de diferentes maneras, que se llamaba Strohfrauengruppen, grupo de mujeres de paja. Cuando se habla de mujeres de paja, hombres de paja, se habla de testaferros. ¿Sí? Personas que aparentan ser los dueños de algo, se les ponían cosas a nombre de ellos y en realidad eran dinero o bienes de otras personas que querían ocultarlos. ¿Sí? Entonces, ahí, por ¿sí? lo que dijiste recién, se puede decir Sí. que Eva no era una cuestión ideológica, sino por lo que contaste que No ya lo sé. recién venida, pero podríamos decir especular, o sea, no lo sabemos por eso, que podríamos especular que fue algo más bien económico. Especular que fue económico, no. Fue Yo económico. no especulo que fue económico. Eso es seguro. Económico fue. Eso Económico seguro. fue. Lo que puedo especular es lo otro, que no tengo como. Obviamente no hay una imagen de Eva haciendo ostentación de algún símbolo o de algún gesto que pudiera relacionarla con el nazismo. No creo que lo haya hecho nunca, ni siquiera. No creo ni que le interesara. Probablemente no. El objetivo era otro. Y lo hizo para esos intereses muy bien. Para esos intereses lo hizo muy bien. Fue muy efectiva. En eso puedo sostener, en eso y otros documentos, puedo sostener la tapa de mi primer libro que dice La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Hitler. Eva fue fundamental para la protección de los intereses económicos y financieros de los nazis de posguerra, como no lo fue Perón. Y te hago una pregunta, con esto ya cerramos, estoy viendo la hora, pero lo dejamos para la próxima, por supuesto. Dale. Eva lo sostuvo a Perón, ¿verdad? Políticamente Eva, hablando, pregunto, políticamente hablando, ella lo sostuvo a Juan Domingo. Voy a hacer lo más escueto posible. Voy a hacer lo más escueto posible. Cuando Eva Duarte muere, se empieza a caer el poder de Perón. Ok. Contestaste, explayamos la próxima, lo seguimos explayando. Lo desgranamos, pero. Lo desgranamos, bueno. Quedamos acá, estamos con Marcelo García, escritor, como digo yo, un periodista de investigación especializado en los nazis en la Argentina, en cualquier contexto, por supuesto. Nos hizo todo un paneo general, Marcelo, de cómo termina Hitler acá en la Argentina, un poco más que todavía general. Todavía no bajó el submarino. Por eso ni bajó el submarino, no se subió allá. Todavía no bajó.
Pero bueno, nos puso todo en contexto para poder hablar y citar de cómo termina Hitler acá en la Argentina. Cuestión que con el punto de Eva Duarte como agente nazi, y bien digo Eva Duarte, por mucha gente lo digo no es a tono despectivo, en ese momento todavía era Eva Duarte, eh, como agente nazi, nos Igual para mí quedamos es Eva acá. Duarte. Sí, para mí, hay gente que dice, es despectivo, para mí no, pero bueno, Bien, ella. nos quedamos acá con esta punta de Eva Duarte como agente nazi acá en la Argentina, y es